Pues hola, buenas. Empezamos mal porque no sé si se dice buenas tardes o buenos días a estas horas, con lo cual, pues bueno, yo ya diré buenas tardes, pero no he comido, como diría Pedro Sánchez. Entonces, hoy quiero daros un esbozo de la vida de una de las personas que estudiando un poquito sobre historia de la ciencia más me ha llamado la atención. Me gusta mucho estudiar la historia. Yo soy ingeniero de telecomunicación de formación, pero estando en el Instituto Geográfico la verdad es que la ciencia la tienes por todos lados, intento aprender todo lo posible. Y como persona apasionada por la ciencia y por la historia, en la historia de la ciencia hay muchísimos personajes, que ahora veremos algunos, pero hay uno que conoce a la mitad o más de la mitad de las personas que hemos estudiado en bachillerato, en EGB o tal. Y es, ¿qué es, no? Y es Alejandro de Humboldt, Alexander von Humboldt, o como prefiráis decirlo. Y además, estando en el Instituto Geográfico Nacional, siendo ingeniero geógrafo, una persona que ha sido cartógrafo, geógrafo, que se ha dedicado al geomagnetismo, que se ha dedicado a la volcanología y que se ha dedicado a la sismología. Creo que no hay ningún sitio mejor en España que hubiera sido un honor existir para poder tenerlo entre nosotros y poder haberlo entrevistado, que hubiera sido, la verdad, mi pasión. Y haberlo traído aquí que nos explicara un poquito de cada una de las cosas. Voy a tratar de haceros una revisión cronológica tanto su vida personal como su vida profesional. Me encanta ver cómo conoce a todos esos físicos, matemáticos que hemos estudiado y cuáles son sus relaciones con ellos. He estado leyendo muchísimos artículos científicos, artículos en revistas, artículos y libros de él, y la verdad es que hay algunas cosas que no cuadran, algunos aspectos suyos que no quedan del todo claros, que intento mantenerlos al margen, pero otros donde me permito la licencia de con las fuentes, pues más o menos intentar crear una historia. La verdad es que él fue una persona muy prolífica y escribió miles de cartas, aunque desgraciadamente él al final eliminó muchas y su familia destruyó muchas de ellas. Pero bueno, esto es un poco lo que... Claro, es que si me pongo... A ver, no es el sitio más cómodo para ponerme. Hasta que no esté cómodo, no. Bueno, primero voy a hacer una breve introducción para saber dónde estamos y ya os digo que es una cronología de su vida. En vez de ser una cronología a lo mejor de las disciplinas que estudia, he preferido seguir un orden cronológico de su vida que me parece más sencillo a la hora de divulgarlo. ¿Y por qué elegir a Alejandro? Aparte de lo que he dicho, porque fue una persona que, a diferencia de lo que hacemos hoy en día, lo que buscaba era ser feliz y tener pasión en lo que hacía, sin importarle lo que ello conllevaba, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Era una persona muy rica, digamos que era un pijo, pero súper pijo, y lo vamos a ver ahora. Ahora, podía haber llevado una vida de no hacer nada y llevó una vida pues que 200 años después seguimos hablando de él y seguimos hablando de cómo pudo hacer tantas cosas y en tan poco tiempo. Y por eso me gusta la gente que se dedica con pasión a cada cosa que hace en cada momento. Y ahora iremos viendo que de todo lo que va haciendo intenta sacar lo mejor, aunque esté hasta las narices de hacer las cosas. Era volcanólogo, era geógrafo, era polímata. Era una persona que era científico, geólogo, vulcanólogo y homosexual cuando no existían ninguna de las 4 palabras. Bueno, pues él fue todas esas 4 palabras. Él era geólogo cuando no existía, salvo la geognosia, es decir, el conocimiento de la Tierra, no existía la geología como tal, y él la reinventó muchísimo, hizo muchas acciones clave que veremos después. Él era científico, estaba en la filosofía natural, pero no existía la palabra científico, es posterior a él. Evidentemente homosexual, no existía esa palabra, que es un siglo y medio después de que nazca. Y la otra que he dicho, el volcanólogo que existe desde 1970, evidentemente no. Y luego aquí veis algunas de las disciplinas bueno, y me falta ecologista. O el que trabaja en la ecología sería ecologista, ecólogo, es que ecólogo me suena como muy culto. Ecólogo, vale, pues fue ecólogo y veremos ahora por qué. Entonces, digamos que hizo un montón de cosas, a la que me había faltado eran 5, son 5 palabras que él fue las 5, pero que ninguna de las 5 existía en aquel momento. Por eso es tan rompedor, aparte de por otros muchos aspectos de su vida. Fue destacado, pues mirad si fue destacado, que tiene todo esto a su nombre. Se ha ido, ¿no?
¿Sí? Sí, vale. Tiene todo esto a su nombre. De todo, desde la corriente de Humboldt, que es, digamos, lo más famoso, pero 300 palabras, 100 animales, un mar en la luna, un asteroide, minerales, Humboldtita y Humboldtina. Bendito geólogo para estudiarlo luego y diferenciarlas, ¿eh? Pero bueno, tiene cadenas montañosas en 5 continentes, con su nombre. Un glaciar, un cabo, una bahía. Todo esto, ¿por qué? Porque fue un explorador y disfrutó explorando. Disfrutó haciéndolo todo, disfrutó descubriendo, disfrutó apasionado todo aquello. Y por eso quería destacarlo. Estas son algunas de las cosas. Ciudades, no están todas las ciudades que se llaman Humboldt. En España tenemos en la Orotava un mirador y luego tenemos calle Humboldt en Madrid y tenemos algunas más que no he querido recoger. Esto es un poco haciendo una búsqueda en Internet lo que he conseguido encontrar. Hay muchísimo más. Es una persona que, aunque parece que se pasó de moda, Humboldt no se estudia hoy en día, no se le destaca hoy en día, para mí creo que es una pieza clave en la historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque estamos en un momento social histórico. Qué pena que nos haya tocado 2025 en este aspecto, porque aquí sí que están haciendo de todo. Es verdad que, claro, nosotros tenemos la posibilidad de tener todos los datos ahí, la inteligencia artificial, y ellos lo tenían que buscar. Pero están revelando que de repente con los telescopios, los microscopios, los barómetros y los termómetros, sobre todo estos dos últimos, que van a ser muy asequibles, pues van a poder conseguir por primera vez muchos datos. Datos medibles, datos de presión, de temperatura, que antes no se podían tener. Presión y temperatura, que es como lo más básico. Podíamos medir, sí, medir longitud y volumen y área, eso sí, pero ya está. Entonces, aquí con los primeros sensores que tenemos, ya se puede medir todo y eso hace que cambie todo. Que cambie todo, toda esa importancia que se le daba, sobre todo a Dios, pues pasa un poco más hacia la naturaleza. Pasamos de ese racionalismo cartesiano continental, Descartes, a un empirismo británico donde las sensaciones, los sentidos son mucho más importantes porque la naturaleza se puede medir, no se puede controlar, pero se puede empezar a estudiar, ya no es un ente. Ya no es un ente tan ajeno, perdón. Y luego es verdad que aparte de todos estos movimientos, tiene el romanticismo, que el romanticismo hay varias etapas de su vida que están muy imbricadas con este movimiento. Porque él no se casa con ninguno de ellos, en eso es un poco, perdón, como Goethe. Como Kant. Pero lo cierto es que todos estos movimientos los recibe y los estudia. Ese romanticismo que hace que pasemos de ese racionalismo absoluto, de unas normas muy claras, muy racionales, pero que no llevaban a la felicidad a los alemanes por lo menos, y que por eso rompen con todo aquello y dicen, a lo mejor la solución no es tener unos límites tasados en unas normas muy racionales, sino dejar que yo mismo pueda tratar de buscar mi felicidad. Y eso que hoy en día te lo dice cualquier manual básico de Paulo Coelho, en aquel momento no te lo decía nadie. Entonces, en aquel momento todo estaba muy constreñido y él sí que acepta todas estas normas del romanticismo, del Sturm und Drang y un montón de normas más, y exalta el yo y deciden vivir como quieren vivir a pesar de las normas. Y lo vamos a ver no solo con él, sino con su hermano, con otros muchos más que os voy a poner ejemplos. Evidentemente surge Kant en medio del momento de la Ilustración y hablamos del noumeno y el fenómeno, de lo que es y lo que percibimos que es, que digamos que es un poco el conjunto de todas estas teorías, pues intentando adaptarlas a la mente, teniendo en claro que además hay unas ideas innatas. Y hay una frase que más me gusta, que me gusta muchísimo, que es de Goethe, que es: nadie puede caminar bajo las palmeras impunemente. Es decir, dependiendo de tus vivencias, vas a entender el mundo de una forma, y eso no hay quien te lo quite. No sé si esto, ya no lo recuerdo, lo dice por Alexander cuando se va a Cuba, por ejemplo, y cuando vuelve de América, Alexander es otra persona. Es la misma persona con las mismas ideas, pero ha vivido durante 4 años y medio, 5 años, algo fascinante y le hace que ya no es lo mismo. Y por eso esta frase, que así parece que no dice nada, pero que realmente el impunemente me encanta. Aquí os había puesto unos cuantos, pero que era por poneros un poco en situación, pero creo que esto es un poco más cultura general. Con ellos no se relaciona, están todos muertos. Pero están todos muertos en su momento, bueno, y ahora. Pero, bueno, perdón, Galvani sí, Galvani, bueno, no, Laplace no, por ejemplo, aquí tengo algo, no, perdón, a veces al moverme hacia acá,
Esto me va a despistar. Galvani va a ser clave para él. De hecho, creo que tengo una diapositiva luego sobre él. Galvani va a intentar saber ese impulso eléctrico que tenemos, que define y que diferencia la vida de la muerte, un poco como Frankenstein, que vendrá justo después de Galvani, Mariselli. Ese impulso eléctrico, cómo dominarlo para dominar cuándo estamos vivos, por qué estamos vivos y cuándo estamos muertos. Igual que se hablaba del hálito de vida, Galvani, con esas ancas de rana a las que les ponían los electroshock y saltaban, es decir, que había vida, a pesar que se movía el músculo, aunque estaba inerte, pues todas esas experiencias a ellos les llamaban mucho la atención. Y a mí Galvani me seduce mucho dentro de todo el conjunto de gente que va a haber influido a Alexander. Pero bueno, vamos por partes, como diría Jack el Destripador, y vamos primero por la infancia. Aquí tenemos a Alexander de niño porque hay como 800 retratos de Alexander. Yo por más que busco, más retratos salen. O sea, hay muchísimos. Y ahora que estas charlas las preparé hace unos meses, más por el tema del orgullo, luego la he reformulado, pero cuanto más buscas, más retratos te salen. Y bueno, es una persona de las más retratadas del mundo, yo creo, teniendo en cuenta que estamos hablando de 1770 a 1859. Sus padres, pues unos señores ricos. Su madre era famosa por ese cardado que no se quitaba nunca. Y era una persona muy, muy, muy severa. Él se llevaba muy bien con su padre, pero su padre era oficial del ejército de Federico II y vamos, que era una persona muy unida a la realeza y que eso se va a ver en toda la vida de ellos. Van a tener una gran influencia sobre el emperador y que es verdad que al morir con 10 años se queda con la madre. Y Alexander y su hermano Wilhelm, la verdad es que con su madre no se llevaba bien nadie. Nada más que la laca. Entonces, es una persona, es verdad, y es que le va a influir toda su vida, pero a él y a su hermano, era una persona muy severa. A ver, siempre tienes que buscar todo desde el lado de la otra persona. Ella era una persona que se había muerto su segundo marido y lo que quería es que sus hijos salieran adelante. Entonces, intentaba ponerles unas normas muy claras y Alexander lo que quería era ver pájaros y lagartijas y quitarles la cola y ver si la lagartija se movía. Y eso, pues a su madre, a esa señora madre, no le parecía bien. Aquí tenemos al hermano, Friedrich, Wilhelm, Christian, Karl, Ferdinand, lo que os digo, como Felipe Juan, Froilán, de todos los santos, pues lo mismo. O sea, estos nombres son porque son de gente con mucho, mucho dinero. Entonces él fue de todo, de hecho él estudió hasta la lengua vasca, quiere decir que el hermano es más conocido en el ambiente naturalista, pero Wilhelm también fue una persona muy destacada en Alemania. Entonces, es 2 años mayor, creo, 2 años, 1 año mayor, y es verdad que uno se va más hacia la rama de letras y el otro más a la rama de ciencias, se dividen muy bien en ese aspecto, y este era más responsable, era el mayor, bueno, pues digamos que a la madre la soportaba un poquito más. Aquí, ¿qué podemos hablar de la infancia de Wilhelm? Primero que esto es mentira, porque su madre jamás le hubiera dejado tener un trasto de estos con un barómetro, la madre, pero hijo, coge tu libro de leyes, estudia para funcionario. Pues esto es un retrato que no sé, porque ponía dominio público, por más que he intentado buscarlo con Google Maps y eso no me ha salido. ¿Quién hace todo esto? Además, la madre es encardado, o sea, esto es más falso que Judas. Pero la madre con la mano sobre él no era cariñosa, o bueno, todo eso son las cartas que dice él y las cartas de la gente cuando le escribe. Él, pues era un petit esprit malin, o sea, un chico travieso. Era delgado, hipocondríaco. Bueno, aquí la gente decía que era el más guapo de los 2 hermanos, debe ser bastante parecido, pues 2 alemanes rubios, delgados, así fibrados, pues estaban bien los 2. Y de hecho los 2 pues tuvieron muchos, sentimentalmente les fue, bueno, bien o mal ya no sé cómo se valoraría. Pero bueno, le encantaba el tema de los viajes, le encantaba. De hecho leyó los diarios de Bougainville y de Cook, quería ser de todo. Y lo que no le gustaba era coger un libro y leer, que luego será al revés. Pero de pequeño pues era así, lo contrario de lo que buscaba su madre. Aquí todos los preceptores que les puso su madre, porque como el padre pues había muerto y aparte venían de unos círculos bastante intelectuales y muy cercanos al emperador, pues le pusieron un montón de preceptores para que les metieran o les imbuyeran de los caracteres ilustrados, pero no mucho tampoco, no hay que pasarse, la ilustración vale, pero desde luego el romanticismo no. El romanticismo no, porque hay que ser ilustrado, hay que tener pues unas ciertas normas. Entonces, es verdad que les introdujeron los círculos intelectuales de Berlín, sobre todo Christian Kunz, que además tiene mucha relación después, y les hace tener una formación muy buena. Y en aquella época, pues pensad en el contexto. Si seguimos un poquito, vamos a avanzar. Pues mira, evidentemente, tanto él como su hermano se van corriendo a la universidad para escapar de la madre.
Y se mete, eso sí, para escapar, pero donde la madre le dice. Y va a un montón de universidades y de estudios superiores que no le gustan nada, nada. Mira, la Academia Bush de Comercio de Hamburgo la define claramente, con una sola palabra. Aburridísimo, unos tostones que hizo, pero bueno, ya no estaba con su madre, podía conocer gente, tenía un montón de experiencias, aprendió de todo y hasta que no llegó a la escuela de minas de Freiberg es donde no disfruta. Es la escuela de minas sí, además que, joder, es que tiene una suerte, esa escuela de minas es donde se estudia la mejor minería o geognosia o geología o ingeniería geológica del momento. Y Freiberg es clave tanto sobre todo en la geología del mundo y de hecho en esos momentos Abraham Werner que es el director de la escuela, es el padre del neptunismo que veremos más tarde. Su cuñada es clave porque al final es su amiga, o su Marilendri. Entonces, pues es con la que se lleva bien, la que está, y sobre todo, mira, cosas de que rompen las reglas, pues tanto ella como su marido tuvieron una relación abierta, basada en respeto mutuo, que le fue muy bien hasta que ella falleció y después falleció él. Tuvieron una vida feliz, en ese aspecto los dos se querían mucho, pero estamos hablando de 1790, se casaron en el 91 y tuvieron una relación abierta. Ella lo que les llevó es a unos círculos todavía intelectuales donde conoció a los Schiller y además se relacionaban con Goethe, digamos que tenía contacto. Es como si metes a tu hijo en la ESA o en algún sitio así y para que tengan contactos. Pero es la persona realmente después de su hermano que mejor le conoce y que más le sigue en todos lados y le respeta. Humboldt define así la amistad, lo que pasa que bueno, es que la amistad para él no podemos hablar ni de amistad, ni de noviazgos, ni de qué es el sentimiento, porque tenemos que trasladarnos a 1700 y pico. Se lo define como el amor que surge de sentimientos recónditos. Una vez, estamos hablando de amistad, de sentimientos recónditos. ¿Qué quieres decir con eso? Alexander, levántate, cuéntanoslo. Una vez que la simpatía se ha afianzado, es cuando aparece la razón para hacer ajustes. Esto es puro racionalismo, vamos. Por supuesto, cuando la última le muestra a la primera el camino, se camina con mayor seguridad. Vale. Primero el sentimiento, después la razón, es decir, no vale una de las dos. Pero las emociones son algo demasiado libre como para ser sometidas a las reglas de la lógica estricta. Es que hasta la definición de amistad está tratando todos los movimientos que hemos visto antes. Y también excusándose un poco de estas relaciones que va a tener que nadie entiende muy bien, sobre todo su hermano, que le pone en situaciones a veces muy incómodas. Su primer amor, que además va a estar con él, pero es nada más cambiarme, es aquí. Bueno, este hombre con el que se va a cartear muchísimo tiempo, pues es la primera persona de la que tenemos constancia a través de las cartas que vive en una historia un poquito de amor. Poquito. No sé, claro, al final, ¿cómo sabes eso? Por las cartas. Por las cartas que no están destruidas. Pensad que la gran mayoría de cartas se destruyen. Él escribió cartas. Cuando veamos el final de su vida, dice, por favor, no me escribáis más, porque él se sentía en la obligación de contestar a todas las cartas de todo el mundo. Y no dormía por la noche por contestar. Y aquí, al principio, claro, al principio le envía y va contando todo. ¿Cómo podemos querernos tanto y estar tan separados? Ardo en deseos de volver a abrazarte, querido mi buen Wegener. Que esta confesión abierta de mi corazón sirva para convencerte del amor con el que te recordaré, querido amigo, el más entrañable y más cercano hasta el fin de mis días. Bueno, le va contando un poco. Pongo frases porque como siempre hay dudas, pues intento poner frases de cartas que he ido encontrando que me parece que tienen relación. Pero bueno, aparte de su amor, pues sí, en la universidad pues conoce gente, conoce a varios más, pero tiene un mentor, que es George Foster. Este hombre tiene una vida súper apasionada, había ido con James Cook a dar una vuelta al mundo, le encantaba todo el tema de la exploración del mundo y llega a ser la gran influencia. Es verdad que Foster muere muy joven, pero se lo lleva por un montón de países, hace una ruta Países Bajos, bueno, los austríacos, Holanda, Inglaterra y Francia, le presenta un montón de gente como Joseph Banks, que va a ser clave en todo, el director o presidente de la Royal Society, William Blythe, Henry Cavendish, pero además William Herschel, que nosotros lo conocemos mucho porque tenemos un telescopio en el observatorio de este señor. Entonces, va conociendo ya no solo a la gente en Alemania a través de los círculos literarios suyos, es que conoce a la gente de todos lados, porque se lo va a presentar Foster. Foster, que tiene una vida un poco desgraciada, tiene una mujer, pero la mujer se va a vivir con el marido a casa del George Foster este. Entonces, digamos que por lo que os digo del romanticismo y de que cada cual hace lo que quiere, o sea que Foster feliz no llegó a ser.
Y aquí, cuando le llevan a Londres, ve carteles, por primera vez Alexander, con sus 16 años, de que, ¿cómo pone? Jóvenes que deseen hacer fortuna fuera de Europa, que ocupen puestos de marineros y secretarios. El barco está listo para zarpar a Bengala. O sea, solo quieren que quieras hacer fortuna. No te piden nada más, ni un certificado de penales, nada, ni el pasaporte, porque al final vas a la Inglaterra de la India. Bueno, pues él vio eso y le hubiera encantado. De hecho dice, mis desgraciadas circunstancias me obligan a querer lo que no puedo tener y hacer lo que no me gusta. ¿Cuántas veces flaqueó mi decisión y estuve a punto de hacer algo temerario? Me habría embarcado a los mares del sur más remotos, incluso aunque no hubiera ningún objetivo científico en juego, porque él quería viajar, él quería salir de esa Prusia, por no decir Alemania de ahora, de esa Prusia que le circunscribía algo que él quería mucho más. Pero no lo llegó a hacer. No lo llegó a hacer por aquella señora de la permanente. Y es verdad. Ya lo he roto. Le he dado un golpe. A ver. ¿Se oye? Sí. Vale. Voy a estar así todo el rato. Bueno, seguimos porque me estoy enrollando. A ver, Freisleben, pues este hombre era el hijo de su casero y entonces pues también se llevaron muy bien. Bueno, le dice lo más hermoso que le puede decir un geólogo a otro cuando se va a otro lado. Estoy lleno de anhelo a ti, cada piedra me recuerda a ti. Pues debe ser la leche decir eso, ¿eh? Debe ser la leche, pues se lo dice. Tiene ahí una relación súper íntima los dos, no sé qué tipo, porque el otro se hizo cura y este no me acuerdo lo que se hizo, pero con Freisleben sí que tiene relación y de hecho luego coincide en otros sitios. Bueno, le dice pues, frases muy tiernas que tampoco hace falta que las repita, pero se llevan muy bien, los dos coinciden en la escuela esta de Werner, que es la clave de todo, y la verdad es que tiene una relación, ya digo, toda piedra me recuerda. Es que cuando lo vi digo, ¿cómo son los geólogos? Pero bueno, ya vamos a ponernos a trabajar, que llevan mucho tiempo estudiando, hijo, y estamos en el siglo XVIII, esto de tener 19 años y no haber hecho nada, pues no es plan. Y entonces se va a la Academia de Minas. Había estado como funcionario de papeles, pero eso de los expedientes, pues no. Los expedientes los dejamos para otros. Él no le gustaba. Entonces, al final se va a la escuela de minas y ¿qué es lo primero que hace? Pues lo que decía es la pasión. Está aquí, que no es lo que más prefiere, porque él se quería haber ido a vengar tigres, pero está aquí y dice, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer. Pues lo primero, vale, se hace un ingeniero de minas de la leche y empieza a ascender, hasta que llega un momento en que le van a ascender a director de la escuela de minas y dice, no, ya me quiero ir. Pero bueno, lo importante es que no solo se pone a todo eso, sino que funda la Real Escuela Libre de Minería para que todos los mineros supieran lo mínimo de riesgos laborales y que no murieran tan fácilmente. Si les diseñó todo esto. Unas mascarillas, les hizo llevar la lámpara de seguridad que se apagaba si no había oxígeno, con lo cual les avisaba y se iban corriendo. Bueno, había cosas básicas. Dijo, ya que estoy aquí, me pongo. Y hasta hizo un huerto en una mina para ver si las plantas salían verdes o salían amarillas porque no había... En aquel momento él pensaba que era por la luz o por la clorofila. Bueno, pues lo fue explorando. Él exploraba donde podía, él hacía de todo. Y de hecho, lo que no tenía era tiempo libre. No sé cómo conocía a Freisleben o a los anteriores que iba conociendo, porque se pasaba el día disfrutando de lo que hacía. Y aquí es lo que digo del galvanismo, pues vamos a ver, porque no sabéis, es ecologista y ecólogo, pero la cantidad de bichos que asó con los electroshock, eso no sé si vale como ecologismo. Pero bueno, él le seguía muchísimo a Galvani y quería hacer los experimentos de ver dónde está ese nudo gordiano que separa la vida de la muerte y si se puede volver de un sitio a otro, que os evocará mucho al tema de Frankenstein, porque evidentemente el galvanismo, y luego Volta sigue todo esto, el galvanismo hace que se explore mucho y que se ponga de moda este impulso vital, pues eso, la revelación de los procesos, es que prefiero decir exactamente lo que dicen ellos, revelación de los procesos químicos que rigen la vida. Pues eso es lo que quieren explorar, dónde está la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso con los electroshock van explorando, no llegan a nada concluyente, a lo que llegan tampoco cuadra muy bien, pero sí que intenta ver que la vida o la interpretación de la naturaleza es no solo este impulso, sino que es un conjunto de fuerzas interactivas. Y ese conjunto de fuerzas interactivas es lo que va a definir toda su forma de conocimiento. Ya no vale que por un lado esté una cosa, que por un lado está la meteorología, que no existe todavía, y por otro lado esté la clasificación de las plantas por Linneo. No, tienes que unir una con otra y sabes que no todas las plantas se pueden dar en todos sitios, algo que en aquel momento no se sabía. Pues intenta unir todo.
Intenta unir todo el conocimiento, y de hecho lo intentará luego en su libro final, y eso es lo más característico de él. Y bueno, los experimentos, todo lo que sea experimentar, con el quimicefa o cefa, el Cheminova habría arrasado. Pero bueno, y llegamos a lo que es el amor. Pues se encuentra un militar, que debía ser mono, y pues se enamoran. No tienen nada que ver, además el militar había dejado embarazada a una mujer casada, se arma la de Dios, intercede por el militar, pero luego se va a vivir con la mujer casada, se hace padrino del hijo, luego tienen 3 hijos, pero se los intenta llevar a Italia, bueno, se los lleva a Italia con su hermano, con más parejas, dice, estos 2 que pintan aquí con los niños y él durmiendo en la habitación con ellos, bueno, son una gente que desde luego no se sometieron a los moldes del momento y trataron de ser felices. ¿Que lo consiguieran? Pues Alexander vivió cerca de 90 años. No sé si lo consiguió, pero desde luego no conozco a nadie en una biografía que haya leído que lo haya intentado más. Y mirad que he leído biografías de científicos. Y mirad que él lo tenía difícil. Aquí os pongo un montón de, bueno, sobre todo de textos de los dos y de cómo lo que le iba escribiendo Alexander. Y la verdad es que lo que llama la atención es, ¿qué haces tú? O sea, se va en un viaje científico a Italia y se lleva un soldado con su mujer y sus 2 hijos pequeños. Dice, y el soldado está que viene. Que ya le pasará luego en América cuando llega el típico cubano, cubano no. Pero bueno, ya llega el típico latino y le seduce también. Dice, ¿tú qué haces aquí? Pues le pasa mismo con Reinhardt, que se gustan y que se los lleva a todos lados. Sin problema de qué dirá la gente. Un poco, bueno, pues como otros después. Goethe lo conoce en esos círculos intelectuales desde muy pequeñito y la verdad es que para Goethe pues es una revelación encontrar a alguien tan apasionado. Digamos, estamos hablando de Goethe y a Goethe le llama la atención a alguien tan joven y con tantas ganas de vivir, de experimentar, de estudiar y sobre todo de conocer. Entonces, bueno, Goethe lo que le anima es a juntar naturaleza y arte y él todo lo que sea juntar y así sacar nuevas consecuencias le encanta. Que es justo lo contrario de que había hecho Newton, que John Keats, el poeta, se queja de que Newton había reducido la maravillosa visión de un arco iris a un conjunto de luces que pasan por un cristal. Dice, o sea, me estáis quitando las ganas de vivir cuando me decís que ni el arco iris existe, sino que es un conjunto de rayos. Y luego eso es lo que se queja Keats de Newton. Venimos de Newton y ahora Goethe le dice a Humboldt, no. Intenta juntar naturaleza y arte porque el arte es para disfrutar y la naturaleza para conocer, trata de unirlas. Goethe está tan impresionado con él que la novela Fausto, la más famosa, bueno, Las tribulaciones del joven Werther, no sé si es igual de famosa, pero Fausto, unos dicen que el personaje de Fausto está inspirado en él, otros en Alexander, otros dicen que Mefistófeles, el demonio, es el que está inspirado en Alexander, que debió ser una buena pieza y debió, pues, por lo menos, alegrar esas veladas de por las noches. Perdona. Mucho texto en mis diapositivas, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poco. Ya hemos conocido su vida universitaria, se lo pasó como Dios. No había Erasmus, pero ya se lo hizo él con Foster. Entonces, digamos que él no pierde oportunidad de disfrutar. Muere su madre, el Cardao, que no se os olvide. Muere su madre, mirad. Un amigo le dice, su muerte debe ser especialmente bienvenida para ti. Eso es lo que él recibe. La madre está en Jena, supongo, ¿no? En Tegel. No, estaba en Tegel y en Berlín. La madre tiene un cáncer de pecho, me parece que es, y está un año pues convaleciente y al final muere, evidentemente. Y el hermano, que es como más responsable, dice, bueno, pues yo voy y cuido a mamá, pero llega un momento que 15 días antes de la muerte de madre dice, mira, me voy, pues no te soporto, mamá. Y se va y la madre muere sola. Luego el otro hijo, el hijo que no es del mismo padre que ellos dos, pues es el que se encarga de hacer todo esto. ¿Y cuál es la clave aquí de la vida de Alexander? La herencia. Se ha muerto el padre hace 15 años, se muere esa señora madre que le constriñe tanto y la herencia, dicen, vamos a repartirla. Kunz, el que os había dicho que era uno de sus preceptores, es el encargado de repartirla y dicen, vale, Wilhelm se queda con los bienes inmuebles y con todo el dinero, pues se lo damos a Alexander que se lo quiere gastar. Bueno, pues están de acuerdo. ¿Y qué es lo que hace Alexander? A viajar. Bueno. Alexander dice, me voy, tengo dinero, me voy. Bueno, porque no había agencia de viajes, fue a París y a Marsella a ver dónde podía salir, en qué barco, es que no me da miedo tocar. Entonces, claro, Bougainville,
estaba muy mayor, estaba preparando una expedición, pero estaba muy mayor. Le dijo, ¿te vienes conmigo? Porque él lo que tenía, se compró instrumentos. Se compró hasta un cianómetro para medir la cantidad de azul cian del cielo. Qué cosa más bonita ahí. Pues el cianómetro lo llevaba un sextante, llevaba de todo, barómetros, termómetros, todo. Claro, él iba allí, iba a París y decía, oye, tengo todo esto, ¿quién me quiere llevar en sus barcos de exploración? Pues todo el mundo le ofrecía que sí, porque pues, era un mecenas realmente. Entonces, Bougainville le ofrece, lo que pasa es que Bougainville le jubilan porque son 70 años y el viaje va a durar 4 o 5, pues dice no, 70 o 60, no me acuerdo. Digo, bueno, pues le releva a Baudin, que también dice que sí, pero al final, como hay guerra, pues dicen no. Bueno, pues él lo intenta otra vez, perdonad, lo intenta, conoce al conde de Bristol, ¿qué pasa? Que el conde de Bristol le dice que se va a ir a Egipto desde Nápoles, pues es un espía y le encarcelan tampoco. El gobierno francés, pensaba que estamos en 1790, o sea, Francia está muy animada, estamos cortando cabezas. Dicen, sí, vamos a hacer otra expedición científica, venga. Y además nos llevamos a Aimé Bonpland, que ahora veremos sobre su vida, que Aimé Bonpland lo fichan Baudin y Bougainville, es un médico, naturalista, pero médico sobre todo, y que lo quieren llevar, está bien llevar un médico a todos lados, llevarlo si podéis. Pues se lo lleva un poco soso el hombre, de hecho lo dice Alexander, pero bueno, se lo lleva y se convierte en su amigo más duradero. Ahora dice, bueno, lo cuento ahora, porque vamos a hablar de Bonpland. Aquí tenéis a este señor, con cara de pocos amigos. Bueno, pues explica a su hermano, bueno, a Freysleben, dice, mi relación con él es puramente científica. Ojo, este y yo somos amigos, nada más. Como si estuviera haciendo declaraciones a Lola. Le conoce cuando van a, creo que es la expedición de Baudin. Era de Bougainville, que al final pasa a Baudin. Los dos están esperando el barco, al final el barco no sale, se llevan muy bien, y entonces cuando a Alexander le invitan a las demás expediciones, él quiere llevárselo, y al final consigue que se vayan los dos. Al final, él pasa toda su vida bueno, luego la vida de él, al final se va a Argentina y de allí, creo que es Argentina, y de allí ya se queda para siempre. Sí, a Buenos Aires. Y allí no vuelve más. El problema de Aimé es que es lo contrario a Alexander en muchas cosas, pero sobre todo Alexander era ordenado, iba haciendo todo, y este era muy desordenado y ahí no escribía nada, le costaba escribir muchísimo. Y a Alexander le hacía perder mucho el tiempo. Pero bueno, seguimos queriendo viajar, me llevaste al señor, es decir, si voy yo con mi sextante, con mi cianómetro, te llevas al médico por si acaso. Bueno, pues lo intenta de nuevo, lo intenta con una expedición de Napoleón a Egipto, tampoco. Y luego viene este sueco, me parece, ¿no? Es el cónsul sueco, y dice, vamos a ir a África del Norte, algo pequeño, luego vamos al Atlas, es decir, vamos a hacer algo pequeño, y resulta que tampoco. Dice, joder, 5 veces no hay ni Dios, yo no me puedo ir. No está de Dios que yo me vaya. Así que dice, bueno, pues ya que estoy en Marsella, pues había ido a Marsella a ver si salía un barco, no salía ningún barco, ya que estoy en Marsella me voy a bajar a la península ibérica, que están aquí estos señores, que están un poco encerrados en sí mismos, pero que tienen muchísimo terreno fuera de la península ibérica, y a ver si me llevan a algún sitio. Y se va rumbo a España. Y esto merece, a pesar de que estuvo muy poco tiempo en la España peninsular y Canarias, pero merece un apartado, sobre todo por nosotros. Bueno, porque he puesto España americana y he metido a los otros. Es que tenía que haber hecho, perdón, pensaba que había hecho una división de la España peninsular y canaria. Bueno, este es el viaje que hace, que no está nada mal. Ya os digo, no es Bougainville, pero mira, él está, que aquí falta el trozo que os voy a poner ahora. Él llega por aquí, por Marsella, llega hasta Valencia, le encantan las palmeras de Valencia, sube para Castilla, no le gusta nada de Castilla, y luego de Castilla sube hasta La Coruña y en La Coruña ya se va. Viene a las Canarias, está 1 semana y media y le da tiempo a hacer más cosas que a nosotros con coche, y se va ya aquí, y ya todo esto, pues va haciendo un viaje, espera, perdonad, así, baja hasta aquí corriendo hasta Lima, vuelve, está en México 1 año, vuelve otra vez a Cuba, pero a Cuba está poco tiempo, y dice, yo no me vuelvo a España a ver si me van a meter en la cárcel, y se va a Burdeos. Esto es lo que hace y lo que voy a intentar contar un poquito, porque es el viaje que le marca toda la vida. ¿Cuál es el propósito del viaje? Bueno, pues en teoría medir, ¿no? Recoger plantas, semillas, rocas, animales, medir la altura de las montañas, determinar la longitud y la latitud, tomar la temperatura del agua y del aire. Y para él, sobre todo, era lo que hablábamos de juntar todas las fuerzas y ver qué sale de ahí. Entonces, todas las fuerzas están entrelazadas, están entretejidas y él lo quiere demostrar. Porque hasta ahora cada uno iba por su lado, Newton iba por su lado, Kepler iba por el suyo, uno las estrellas, otro la gravedad, otro el geomagnetismo, pero no se unían. Pues nos vamos a España.
Aquí está el viaje que os he dicho. Un viaje que dura del 15 de diciembre del 98 a marzo del 99. Bueno, pues un montón de sitios. De hecho, ya que viene por aquí desde Gerona hasta Valencia, o Girona, desde Girona a Valencia, pues va haciendo mediciones y te dice y te representa la submeseta norte. Y te dice, oye, que esto es una meseta, por si no sabíais. Y se publica en 1825 y es el primero que la denomina meseta. Pues os digo lo de cartógrafo. A partir de ahí, bueno, pues va, ya os digo, en Valencia le gusta la vegetación, las palmeras sobre todo, viene por aquí, viene a Aranjuez, la corte está un poquito de tiempo, ahora lo vemos. Yo no sé qué contactos tenía, pero tenía que tener unos contactos de la leche. También es verdad que venía directamente con la influencia del emperador de Prusia, pero consigue lo que nadie conseguía. En España no dábamos permiso a nadie a ir a América. ¿Hacíamos bien? Pues después de ver a Alexander von Humboldt parece que un poco de razón tenían los reyes españoles, no metiendo a extranjeros, pues parece un chiste, van un alemán y un francés y nos la lían, Pero bueno, se les lleva, a ver, nos la lían a España como país, pero la ciencia y el desarrollo del continente americano, pues le va muy bien. Esto la gente, claro, es que llega allí y conoce a todo Dios. Bueno, y tiene mucha influencia porque alguno tenía relación con una sobrina suya. Mira, José Chaix, es vicedirector del Real Observatorio de Madrid, y que es donde trabajamos nosotros, y que tuvo gran influencia en él. Es que me pasé mucho tiempo buscando, porque él vivió en una calle, me parece que la calle es Pronceda, muy cerca del observatorio donde estamos nosotros, que es en Atocha. Y digo, el observatorio que en 1790, estamos hablando de 1799, tiene que saber él que con el observatorio hay relación. O sea que tengo que seguir buscando más. Desde luego, con José Chaix tiene mucha relación, y por lo tanto tengo que explorar por ahí a ver qué encuentro. Pasa que es dificilísimo. Pero está toda la ciencia está empezando a brotar en Madrid, en el observatorio, que es antes que el IGN pues existía, y de ahí quiero explorar qué estuvieron haciendo ellos dos. Y luego aquí veis un poco a la gente que conoce, pues sobre todo al barón de Forel, que fue el que le impulsa en la corte, que llega con Mariano Luis de Urquijo, que era ilustrado. Es decir, era una persona abierta, aperturista. No era un señor de estos españoles más cerrados, más cerril. No, este era un señor que le parecía bien cualquier propuesta nueva y le presenta a Carlos IV. Y Carlos IV, de las pocas cosas buenas que hace, pues dice, bueno, pues te voy a dar un pasaporte. Y consigue un pasaporte en menos de 3 meses, cuando había venido un montón de gente a explorar América y no le habían dejado. En vez de ponernos nosotros a explorar, tampoco dejábamos a los demás. Pero bueno, se va a La Coruña, coge la corbeta Pizarro, y dice, venga. Y en La Coruña ya está allí ve la Torre de Hércules, donde está encerrado Malaspina. Después de dar toda la vuelta al mundo, que manda andar al italiano Malaspina en una expedición científica, luego le encierran por espionaje. Que dicen algunos autores que por eso él, en vez de luego acabar otra vez en España, se fue a Francia. Que fue una pena, porque todas las cosas que llevaba pues se quedaron en Francia la gran mayoría. Pero bueno, aquí tenéis su pasaporte de Alexandre Iemé, que claro, que no es normal que lo consiga. Bueno, ¿qué pasa? Que desde La Coruña o A Coruña hasta Canarias, lo que tiene que evitar es que vengan los ingleses y te den un cañonazo. Porque aquí, claro, vas en un barco español, me da igual que tú seas alemán y francés, pues mira, un español, un francés y un alemán. Y vienen los ingleses y de hecho coinciden con los ingleses en algún momento y tienen que quitar las velas, pero como hay niebla no pasa nada. Bueno, consiguen llegar a la Graciosa, que se creen que es Lanzarote. Y de hecho ven una montaña muy alta de Lanzarote y piensan que es la erupción que había pasado recientemente, es decir, que conocían la erupción de Timanfaya. Era un hombre que desde luego, a pesar de que la juventud más acentuada no le gustaba leer, después leyó de todo, porque que te vayas a Canarias y sepas que ha habido una erupción hace 70 años, pues no es lo más normal. Los 70, 55. Entonces, este es el recorrido que hace. No saben muy bien cómo llegar, pero es que llegan por Lanzarote para preguntar si al llegar a Tenerife va a haber ingleses y les van a bombardear o no. Y ya cuando llegan a Lanzarote, que todo el mundo dice, porque paran en La Graciosa y hay un pescador y dice, se quedan así todos como diciendo, aquí hay algo que no se me escapa. Pero bueno, llegan a un acuerdo, preguntan ya cuando llegan a Lanzarote y dicen, sí, podéis acudir a Tenerife, y ya va a Tenerife y se enamora de Tenerife. Tenerife, pues este hombre, como tiene el don de los contactos sin tener un WhatsApp, pues conoce a la familia Cologan, que para los que estudiamos volcanología son los que han estado en 2 erupciones, en el siglo XVIII y en el siglo XX,
un Cologan y luego un descendiente de los Cologan con el chinchero y le cuentan de todo. Bueno, además va al Cid de cónsul francés, Alegró, supongo que ahí tiene algo que ver Bonpland, que se va con él, y que había hecho una erupción sobre un informe sobre la erupción de 1798 del volcán Chaorra, narices del Teide. Y lo que busca, bueno, pues quiere subir al Teide, evidentemente. Él está aquí, pero quiere subir al Teide y lo consigue. Lo que pasa que es verdad que no solo le explora la naturaleza, sino que le gusta conocer la sociedad. Bueno, pues habla un poquito de cómo es Santa Cruz y sí que lo relaciona como un lugar de vida deshonesta y donde predomina cierta vida licenciosa, porque al bajar lo primero que se le ofrecen pues son las prostitutas. Y a lo mejor a nosotros le hacía más gracia, pero a él no. Bueno, y la violeta esta del Teide, que la había descubierto el abad Feuillet, bueno, pues él sí que la refleja y la incluye en todo, que es una violeta propia del Teide. Aportaciones botánicas, astronómicas y sociales. Y bueno, por ejemplo, dibujan este drago, perdón, y sí que estudia muchísimo, pues, ¿cuántos días está? Si es que ya no sé deciros. Del 19 al 25, 6 días. Joder, es que no te da tiempo a ti ni en coche, yo no sé cómo lo hizo él. Bueno, porque es que sube al Teide. Es que sube al Teide y recoge del Teide, pero si la gente que estamos en 1799, pues sube al Teide, coge cosas del Teide, los señores que le llevan, él los pilla porque él va cogiendo basaltos y según los va cogiendo se los va dando a los criados que llevan. Y los criados cuando ven que son piedras, las van tirando. En un momento él los pilla y cogen los otros y recuperan un montón de piedras que van cogiendo a través del mismo suelo porque son parecidas y para los otros no tiene mayor interés que sean más altas o menos porque son piedras negras. Y él, pues, que quiere recoger piedras y están los señores de españoles diciendo, me vas a subir al pico del Teide y además con piedras del Teide. Pero bueno. Entran al cráter del Teide descolgándose, registran temperaturas, observan emisiones gaseosas. Y bueno, se lleva una botella de aire del cráter, que va a ser algo que luego en el Observatorio de Izaña se destaca como uno de los primeros que miden el aire, pero vio que debido al desgaste meteorológico, cualquier actividad reciente había tenido que tener lugar en las aperturas laterales. Esto no era lo que quería decir. Con el desgaste meteorológico lo que vio es que ese basalto que había por todos lados, que era el mismo basalto que él tenía en los campos de Eiffel de Alemania y que conocía de Puy-de-Dôme de Francia, esos basaltos, digamos que viejos, secos, que ya estaban más extintos que los dinosaurios, no podían ser de origen sedimentario, no podían venir de un mar como definía el neptunismo. Y aquí está la clave y por lo que empecé a estudiar a este hombre. Porque había dos ramas en la geología que eran el neptunismo y el plutonismo. Neptunismo de Neptuno, del rey del mar, que creían que, a ver, como tienes la Biblia y tiene que haber un diluvio, pues creían que había habido un mar que había habido por todos lados y que de ese mar salían todas las rocas. No existían las rocas ni plutónicas, ni volcánicas, ni nada por el estilo. Y luego estaban los plutonistas que decían, hay un fuego en el interior y de ese fuego hay rocas que salen. Y la clave es el basalto, unos dicen que es de origen volcánico, y los neptunistas, que él era neptunista porque era de la escuela de Freiberg, de Werner, decían que no, que era algo que venía de disoluciones acuosas y que no tenía ninguna relación con los volcanes. Cuando él llega al Teide y ve todas esas lavas y ve una colada de lava como sale del cráter, aunque tenga 200 años, o la del Chaorra, que tenía 1 año y medio, y ve esas lavas ahí, dice, no, el basalto viene directamente de donde venga, porque tampoco sabe mucho del centro de la Tierra, pero es de origen volcánico. Y eso hace que él ya no se identifique como neptunista y abra su mente, porque otra cosa no, pero tiene abierta siempre su mente y acepta que a lo mejor se ha equivocado. Y eso que todavía a día de hoy nos cuesta mucho, que es aceptar que a lo mejor nos hemos equivocado, él dice, ojo, voy a tratar de ver si es cierto esto o no. Luego hace un dibujo, por eso os digo que es que estuvo 6 días. Es que estuvo 6 días, es que yo en 6 días no me da tiempo a llegar ni a la playa. Bueno, pues hace un perfil del Teide y pone un montón de zonas y más o menos de dónde va a estar cada vegetación. Joder, perdón. Pero bueno, ya, 6 días, vamos a dejarlo ya, ¿no? Bueno, estamos en Canarias, se va a Cumaná, vale. Con cuidado de que no venga un inglés por aquí y les pegue un cañonazo, vale. Llegan a Isla de Tobago y llegan a Cumaná. América, por fin América. ¿Pero qué encuentra cuando llega a América? Pues alquila una casa que tiene enfrente la venta de esclavos y eso le deja fatal. Porque en eso era un poco de izquierda, si podemos aplicar la izquierda ahí. Bueno, eso es que no soy izquierda ni derecha, es derechos humanos. Pero era muy revolucionario y él dice que la esclavitud está mal.
Es verdad que él llevaba un séquito con un montón de criados que los tenía siempre, pero él dice que la esclavitud está mal, eso de que vengan y vendan a los esclavos y miren pues cómo son, le miren la dentadura, los maltraten, que no le gusta. Y es de los primeros que se oponen a eso. Y con esto va a tener muchos problemas. Es verdad que muy valiente cuando se queja de los esclavos en la España americana. Cuando ir a Estados Unidos, allí se lo calla. Allí dice, no voy a decir nada porque esto es lo de los esclavos, lo llevan todavía mucho peor que los españoles. Entonces, bueno, él ve eso, ve la subasta de esclavos, no le gusta y empieza a ver terremotos. Ya que tengo mucha gente en la red sísmica, pues él ve los terremotos, siente terremotos, además había habido uno reciente y dice, si no podemos albergar la esperanza de adivinar las causas de un fenómeno natural, al menos podemos tratar de descubrir sus leyes y mediante la comparación de gran conjunto de hechos, distinguir los patrones compartidos que se repiten de aquello que es variable y aleatorio. Vale, pues entonces lo que intenta ver es por qué están ocurriendo los terremotos y si podemos extraer alguna ley de ellos. Lo primero que veis es que pueden tener relación con los volcanes. Pues es de las primeras personas que se lo plantean. Y en aquel momento, pues en aquella zona que nadie lo había estudiado, pensar en el tiempo en el que estamos. Pero aparte estudió los sonidos, los gases. Y bueno, entendió, vio que los animales como que se adelantaban un poco a todo esto y veía que los volcanes estaban en unas zonas, los terremotos ocurrían más o menos siempre en los mismos sitios, digamos, que empezó a analizar todo ello. Es verdad que no trató a los indígenas como bárbaros, aunque habría esto, bueno, admiraba su cultura, sus creencias y su lengua. Sí, vale. Lo ponemos. Vale, llegamos, él ve un lago, el lago Valencia, y lo ve que se está desecando. Y la gente cree que es porque se sale el agua por las orillas y te dice, no, es porque lo estáis talando y porque estáis haciendo unos canales y lo estáis vaciando y el agua no es infinita. Entonces, si lo estáis desecando, al final viene menos agua y el lago no es que se esté secando por una maldición, es que lo estáis contaminando. La obra, ¿qué es lo que tiene importante aquí? Que la obra del ser humano provoca influencia negativa en la naturaleza, negativa. Si lo queremos ver como negativo, que se deseque un lago, yo así sí lo veo. Entonces, él se queja de las talas indiscriminadas y del desvío de las aguas, y aparte, dentro de su movimiento ecologista que comienza, luego ya cuando va a Londres dice, el humo también es algo que contamina. Fijaros que 3 cosas dice. Que dejemos el agua por su curso, que no talemos árboles indiscriminadamente, una de las personas que más libros tenía, y que el humo se controle un poco, que el humo de Londres no puede ser bueno. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo empezó ese ecologismo, porque el movimiento ecológico también lo toma él este momento como uno de los momentos clave. Y vamos a ver, él era muy ecologista, pero ve un sitio con anguilas y dice, leches. Estos animales tienen electricidad, pues vamos a estudiarlo. ¿Cómo hace? Dice, ¿las anguilas están cargadas? Bueno, pues meto 10 caballos, cuando las anguilas lo hayan frito, pues los caballos murieron casi todos. Mira, bueno, al final consiguió capturar anguilas vivas. Él lo que no tenía era miedo a nada. Él cogió las anguilas cuando ya estaban bastante descargadas, le hicieron un montón de heridas, siguió adelante y las estuvo explorando. Es verdad que no sacó nada muy concluyente, solo que no servía ni para carne, que tenía un aparato enorme para crear esa corriente eléctrica, pero bueno, le llamaba muchísimo la atención. El espíritu aquí de Galvani pues estaba presente. Descubre, identifica, y es el primero que después de que lo habían descubierto algunos españoles, la unión entre el Orinoco y el Amazonas, pues tiene una especie de caño o de canal, y que estaba en duda, porque algunos habían dicho que sí, otros habían dicho que no. Él llega y lo descubre y dice, bueno, lo descubre. Él lo afianza y dice que sí, que está. Y hace una descripción geográfica o cartográfica muy buena de aquella zona que no había. Y de hecho, mirando los mapas que él llevaba de la corona española, decía, ¿quién ha hecho esta basura? Y lo dijo y se quejó amargamente, dice, porque la gente que había allí tenía muchos mejores mapas que los que venían de la corte. Pero bueno, de repente vuelve a Cumaná y se va a Cuba. Están en Cuba, están unos días, y cuando llega a Cuba, leen un periódico que Bodén está haciendo una expedición, dice, cada vez que toco, ostras, que está Bodén que va a hacer una expedición. Me voy corriendo a ver si le pillo y me subo en su barco. Está en Cuba. ¿Dónde tiene que irse? No sabe si va a pasar por Argentina. Lo que hace primero es mandar cartas a los puertos para que si para Bodén, que le espere un poco. Y está en Cuba y dice, venga, se cogen un barco y se van y cambian todo el destino que iban a hacer y se van hacia abajo a ver si consiguen. Cuando eres joven y estás lleno de energía, se toman las decisiones con rapidez. Toma ya.
que no le interesa México, que le va a estar un año, y se va todo al sur, que le viene muy bien porque en el sur va a conocer muchas cosas. Va a hacer una exploración que llega hasta Lima, no baja más. Porque le espera, en vez de ir abajo al Cabo de Buena Esperanza, al Cabo de Buena Esperanza, sí, Buena Esperanza o Hornos. Buena Esperanza es por el que se fue el otro. Es que por eso me he liado. En vez de lo que quiere es ir a Lima, porque piensa que va a ir a Hornos y va a ir a Lima y que lo puede pillar en Lima, ¿vale? Tiene 9 meses para ir desde Cuba, que está aquí, Quito, y bueno, no sale Lima, pero Lima está por aquí. Ese es el tiempo que tiene y que tiene que llegar. Pero bueno, todas las dificultades pueden conquistarse con energía. Conoce a José Celestino Mutis, que es una persona muy relevante español, biólogo, que era uno de los científicos que tenía el Imperio Español allí y que, bueno, que estuvo encantado de conocerle. Alexander fue un poco pelotilla con él y bueno, se le ayudó mucho, le presentó todo y bueno, estuvieron de fiesta en fiesta, se lo pasaron súper bien y tan contentos. Pero bueno, siguió bajando. Es verdad que cuando llega a Quito, estamos en Ecuador, y le dicen, oye, que no, que Bodén no va por aquí abajo, que se va por África por el otro lado, con la que había liado. Me dice, bueno, pues ya me voy hasta Lima y ya visito esto. No me voy a ir ya desde aquí a México, voy hasta Lima, bajo y luego subo, e intento coger otro barco que me llegue hasta Nueva España. Entonces, pues, ¿qué hizo? Llevar una vida disoluta y según su biógrafo, bueno, según Maren Meinhardt, dice que tuvo un hijo. Es que hay 2 personas que dicen que tuvo hijos. No viene reflejado en ningún sitio, ni en su testamento, por supuesto, ni en nada. Pero bueno, como viene nombrado en algunas biografías, pues os lo comento. Ya no tenía prisa, volvió a subir a los volcanes, porque a él le apasionaban los volcanes. Entonces, bueno, iba a intentar ver si eran accidentes locales o si eran algo que estaba unido y por eso había tantos volcanes por toda la zona que había ido. Y también un poco para ver el interior de la Tierra, para investigar cómo se había creado la Tierra. Pero bueno, su gran pasión no fueron los volcanes. Encontró a este latino, un maluma de la vida, y se enamoró. Él estaba, que le querían juntar con Rosa de Montúfar, y vio a su hermano Carlos y dijo, mira Rosa, me cae muy bien, y se la llevó. Claro, un señor de 22 años, él tenía 30 y tantos, tampoco una gran diferencia de edad, le gustó mucho, llegó a cuidarle, vamos. Que además que era militar, resulta que Alexander, pues aunque tenía 15 años más, era un señor que aguantó a subir a los volcanes hasta arriba y pues al final se quejaba mucho y no llegaba. Pero bueno, ahí están. ¿Qué pasa? Que Francisco José de Caldas, que lo quería conocer y que decía que era otro científico que estaba allí incipiente, trabajando con Mutis, dice, espero con impaciencia que llegue el barón de Humboldt, no para contribuir con nada a este sabio, sino para aprovecharme de sus luces. Ardo en deseos de seguirlo. Quiero ir al África y soportar los calores excesivos del Senegal si fuera necesario. Beberé con ansia cuanto se digne enseñarme este hombre célebre. Espero con ansia este ilustre prusiano y tengo fundadas esperanzas de instruirme algo con su trato. Esto es antes de conocerlo. Resulta que lo conoce y dice Alexander, contigo no bicho, y se lleva el latino. Se lleva el latino y se enfada un poco y ahora ya dice, todo el vasto edificio de mis proyectos se desploma. Todo desaparece como el humo. Alexander se fue con jóvenes obscenos y disolutos que no saben sumar, que no conocen ángulo, donde el amor impuro rige. Se ha llevado a un Adonis ignorante, sin principios y disipado, antes que un científico. Y esto no se lo va a perdonar en la vida, pero bueno, él se queda y el otro se va. Tampoco le había costado nada llevárselo en el barco, ¿eh? Tampoco sé. No debieron caerse muy bien. Pero bueno. Y ya vamos a subir a un volcán que desde el Teide no hemos subido y además el Chimborazo, que va a ser clave en la historia de Alexander, pues es un volcán, el punto más alto en aquel momento y que él quiere subirlo. Hay mucha gente que se niega a subirlo, lo suben él, Bonpland y Montúfar. Esto les cuesta horrores, ¿eh? A Bonpland y Montúfar los lleva un poco de bulto y les cuesta y bueno, lo suben. Dice que le recuerdan los Alpes, los Pirineos y el Teide. Y trató de buscar similitudes entre todos los volcanes, que es la clave de él, buscar en qué se parece cada cosa. Aquí es donde trata de dibujar toda la naturaleza unida y además situada geográficamente, con las nubes, con diferencias de altitudes, y es un poco el Naturgemälde, que es pintura de la naturaleza, esbozo de la naturaleza, donde trata de juntar todas las ideas. Así como todo el mundo había estudiado las cosas por separado, él tiene una visión, digamos, más renacentista, donde vamos a unirlo todo para ver qué consecuencias sacamos. Y esto lo saca a través del Chimborazo. Aquí vemos volcanes que visita.
A ver, yo soy vulcanólogo, pues os destaco los volcanes. Pues va al altar a la Antisana, en la Antisana Montufa casi se le muere. Cayambe, Chimborazo, Cotopaxi, Guaguapichincha, Rucupichincha, Sangay, Pichincha, Tunguragua y otros muchos más. Y hay, como os he dicho, imágenes de todo tipo. Pero bueno, estamos en Lima, ha ido al Cotopaxi. Bueno, que aquí es una corriente fría que hay por aquí, que va a ser la corriente de Humboldt y que va a mucho. Hola, sí. Va a estar con ese nombre mucho tiempo hasta que luego quieren cambiarle de nombre. Y ya luego dice, me voy a Guayaquil a coger un barco que me viera a México, que acordaros que se bajó abajo solo para pillar al hombre aquel, pero que ha dejado México sin ir. Y me sorprende porque en México, que estuvo casi un año, hizo muchísimas cosas. Muchos biógrafos el trozo de México apenas lo nombran. En México además va a la Escuela de Minas, que es la de Andrés del Río, que lo había conocido precisamente la Escuela de Minas de Werner, pues coinciden y veremos, además está Fausto de Lújar, o sea, hay gente muy importante allí, visita el Jorullo, que no lo había puesto antes, que es otro volcán, bueno, y el Naucrampatepetl, o Cofre del Perote. Le llama mucho la atención todos los indígenas anteriores, las culturas precolombinas. Y de hecho después en México los gobiernos le ponen muy destacado como una persona que ayudó mucho a la independencia. Conoce a Andrés Manuel del Río y Andrés Manuel dice, este hombre que tiene contacto le voy a enseñar que encontró una piedra que es de un color que no debería ser. Es un cobre, ¿cómo lo llama? Perdón, un plomo, digo yo, un cobre. Un plomo marrón. Y lo llama cimapanita porque lo descubrió en las minas de Zimapán. Y dice, esto no es plomo. Esto no es plomo, hemos descubierto una cosa nueva. Alessandro mira y dice, no, yo creo que no. Entonces, al final le dice que es cromo, que el cromo ya estaba inventado, descubierto, y del Río lo publica, pero nadie le hace ni puñetero caso, se lo da a un francés, el francés dice que es cromo, nadie le hace caso, al final resulta que viene un sueco y dice, hemos descubierto el vanadio, y resulta que el vanadio es lo que estaba descubriendo del río desde hace un montón de tiempo, que Alexander ayudó poco. Por eso digo que Alexander, con lo encantador que era, con nosotros se portó regulinchi. Pero bueno, el caso es que aquí vemos un poco que España se nos ha dado mal, a partir de 1600 a España se nos ha dado mal todo. Y aquí con leches, que para poner el nombre que le podíamos haber puesto, en vez de vanadio, pues si un nombre de una deidad de los mexicas, pues nada, vanadio. Era una curiosidad. Pero bueno, después de estar un año en México o en Nueva España, se va a Cuba, que le llama mucho la atención la isla, está en mitad del Caribe, y de ahí dice, me voy a Estados Unidos, porque ya después de ver todas las maravillas, lo que quiero ver es un pueblo libre. Y se va allí. Como escribe a James Madison, porque eso sí, escribe a todo el mundo, y allí le recibe el presidente. Y están allí, claro, Jefferson, es que no me salía el nombre. Les recibe Jefferson, le enseña la Casa Blanca, un señor esclavista, como Dios manda, y se lo calla, claro. Y entonces, pues están hablando, pero ¿qué es lo que le dicen Jefferson y Gallatin? Déjame toda la información que has tenido, que vamos a verla, porque qué bonita es la ciencia, tenemos que aprender de ti. Y estos cogen y fotocopian a su forma todo lo que tiene Alexander, y tienen más información sobre todo de Nueva España o México, que la que tiene la corona española, que le va a venir súper bien cuando México cuando México se independice, pues Estados Unidos va a tener toda la cartografía mexicana y no le va a costar nada invadirlos y ganar el 51% de su territorio. Pues yo digo que al final no la jugó él sin querer, porque él no lo hizo a malas, él no quería darle todos los secretos a Jefferson. Él estaba impresionado porque este era un hombre que había creado un estado libre fuera de la corona de la metrópoli de Londres y decía, pues si quiere ciencia, la ciencia no entiende de fronteras. ¡Jo! Que no entendía fronteras, pues qué bien le vino a estos. Pero bueno, el caso es que estuvieron ahí, hablaron de lo divino y lo humano y se quedaron con toda su información. Pero bueno, vámonos a España, vámonos al viejo continente de nuevo y coge 40 baúles con los dibujos, apuntes, bichos muertos, plantas, todo lo que puede, semillas y se lo lleva. Y llega a Burdeos. Cuando llega a París, pues ¿qué es lo que ocurre? Está Napoleón y está él. Y a Napoleón le repatea que este hombre tenga fama. Entonces los dos se van a llevar fatal. Y durante 30 años se llevan, bueno, 30 años menos, porque a los 15 años a Napoleón le destierran. Si es que no te puedes fiar de los de arriba porque cambian más que tú. Pero bueno, aunque tengan más poder. El caso es que Napoleón, cuando ve que llegan 10.000 personas a recibirlo a París, dice,
no me gusta y no intenta hacer nada con él ni trabajar con él. Alguna vez le piden ayuda, pero muy poco. Vamos a la vida en París. Alexander vive en París. Hombre, a ver, le paga el emperador, debería irse a su pueblo, pero se queda en París y porque París está, pues eso, con una ebullición de la ciencia, se están rompiendo todas las barreras del pensamiento con todos los que hayamos, con Lamarck, con Laplace, con Cuvier, con todo el mundo. Ahí, que no se nos olvide que se lleva latino, es verdad que se me había olvidado, el latino se viene con él hasta ahí y ya luego dice, bueno, el latino se viene a España a aprender de soldado, aunque luego cuando es la guerra de independencia lucha contra España, pero bueno, y muere la justicia España, se acabó el latino. Pero él se quiere quedar en París, se quiere quedar en París y no quiere irse a Berlín. Pero dice el emperador, vamos a ver, vente para acá, él va para allá y dice, esto es provinciano, esto es aburrido, esto es un tostón, consigue tenerlo un año, pero se arrepiente muchísimo y al final en 1807 le dice, mira, yo te acompaño, a ver cómo firmas todos los tejemanejes del Tratado de Tilsit y vemos. El y vemos es en cuando que llego a París no me vuelvo a Alemania o a Prusia. Entonces vive allí, está mucho tiempo en París, visita Roma, visita Londres varias veces, porque además es elegido como miembro de la Royal Society, lo que hablábamos de William Bligh o de Joseph Banks, y le intentan meter en una expedición científica a la India, yo os digo que no sale, pero bueno. Le dicen, ¿por qué no él mismo se plantea irse a vivir a México? Pero porque allí podía ir a visitar otras zonas de Asia que no conocía. Pero bueno, al final no le sale nada, como casi siempre. Y es verdad que conoce a gente muy importante, porque conoce a Simón Bolívar. Y Simón Bolívar que viene, que se le acaba de morir su mujer, pues este se lo lleva de juerga. Claro, iba Carlos de Montúfar, otro como Bolívar, otro americano que viene, bueno, americano sí, que viene a Francia, pues se lo pasan muy bien, son aristócratas que están allí divirtiéndose y que hablan muchísimo de política, de filosofía y luego salen por la noche y beben y tal. Pero a Bolívar le llama la atención que alguien europeo valore tantísimo América. Y eso va a ser clave a la hora de Bolívar. Y de hecho es tan importante que Bolívar, que es el libertador, cuando crean la bandera de Ecuador, ponen el chimborazo en el escudo. No sé si tendrá algo que ver con él, pero lo ponen ahí. Entonces, digamos que él dice, es que yo estoy acostumbrado más a textos, pues por ejemplo como Buffon, que Buffon había dicho, en América todas las cosas se reducen y disminuyen bajo un cielo tacaño y no una tierra nada prolífica. El nuevo mundo es inferior al viejo. No hay grandes mamíferos ni gente civilizada. Incluso los salvajes eran endebles. De eso es de lo que viene Bolívar. Y en cambio, resulta que Bolívar conoce a Alexander, que le pone América por encima de cualquier terreno europeo. Entonces le hace tener un poquito más ganas de que valore lo suyo y que lo suyo debe ser libre y propio. Como no son inferiores, sino que son iguales o incluso mejores como los ve el otro, dice voy a tratar de conquistar. Es verdad que aquí, claro, cada uno barre para su casa. Todos estos países americanos dicen que Alexander es clave en la independencia de todos. Si estudias a Puig Samper, a otros hispanistas que tratan este tema, no está tan claro porque él intenta mediar entre España y las colonias para ver, vamos, las colonias, las provincias, para ver cómo se quedan en tratados de mutuo acuerdo. Pero sí, es verdad que se lo cogen como símbolo de la emancipación o de la liberación colonial. Conoce a Gay-Lussac, con el que se hace amiguísimo, pero amiguísimo que duermen juntos. A partir de ahí ya lo demás cada cual que piensa lo que quiera. Pero vamos, se lo lleva a todos lados, duerme, ya os digo, viviendo en un dormitorio en el ático de la École Polytechnique. Pareció sustituir a Montúfar. Luego, cuando se empiezan a llevar mal, este se casa con una mujer. Entonces, bueno, yo solo doy estos datos. Pero es que este hombre que se dedica a ir con un cepelín, ir midiendo el aire para ver la presión, la temperatura y hacer su ley de Gay-Lussac, pues le fascina. Y claro, pues se hacen íntimos y durante un año o dos pues están inseparables. Tanto que hay un premio Humboldt de Gay-Lussac que desde 1961 emiten el gobierno francés y el gobierno alemán como símbolo de cooperación a nivel científico. Pero es verdad que como amigos, nada más. A mí me extrañaría que fuera así, pero bueno. Otro, François Arago, cuando se enfada con Gay-Lussac dice, bueno, pues voy a conocer a este astrónomo
Es muy importante, que además había estado, que había tratado de medir el arco de meridiano de París, entonces le habían mandado a Baleares, allí le habían encarcelado pensando que era un espía. Tenía una vida apasionadísima, por lo tanto, el otro se quedó que se le caía la baba. Y estuvieron mucho tiempo de súper amigos, y aparte, pues Arago, que fue muy importante a nivel francés, pues le pone en el centro de la ciencia francesa. Es decir, que ya no es solo que tenía contactos, sino que encontró unos contactos mucho mayores y que le pusieron en el centro neurálgico de todo. De hecho, con Arago estuvo 44 años siendo amigos y carteándose. En la vida en París, bueno, pues a veces se va a Londres, y en Londres, pues ya os digo, conoce a William Herschel, bueno, intentó hablar con Herschel, recuperó contacto con Davy. ¿Qué más os destaco de aquí? Pues Charles Babbage, Lyell, otro geólogo clave, que dicen que le inspiró en los elementos de geología, igual que a Darwin, que veremos más tarde. Lo que pasa que luego llegó un momento que está entre medias de Francia-Londres, que ya la Revolución Francesa cae, Carlos X llega y es un poco más represivo, y Federico Guillermo le dice, mira, te estoy pagando mis taleros, haz el favor de venirte a Alemania. Y bueno, pues al final dice, venga, vale, me voy a Alemania y voy al tostón este para ganarme el sueldo. Y se va a Berlín. Claro, se va a Berlín, está allí, intenta llevar una vida alemana, pero Metternich le dice, es una cabeza que se ha extraviado políticamente. Claro que Humboldt le responde, Metternich, el ministro, el presidente del gobierno, por así decirlo, dice, tú eres un sarcófago de momia. Entonces, bueno, digamos que no es que tenga una buena imagen. Lo que sí que hace Alexander es, como está un poco aburrido, hace una reunión de científicos de toda Alemania y toda Europa, que es la primera conferencia científica internacional. Es uno de los primeros congresos científicos que se crean. Y acuden más de 500 personas. Como conoce a todo Dios, pues es verdad que tiene los contactos, y Gauss se queda en su casa, que Gauss va a ser una figura clave después. Por avanzar, porque seguro que ya llevo mucho tiempo, no se puede estar en Alemania. A él Alemania le aburre muchísimo. Alemania, Prusia, si queréis que lo llamemos, vale, Prusia, para no enfadar a nadie. Prusia le aburre muchísimo, entonces dice, mira, yo me voy a intentar ir ahora a Rusia. Le proponen un viaje y le dice, para convencer, que como ha visto, realmente Cancrín, que es el ministro de Finanzas de Rusia, dice, el platino se puede convertir en la moneda rusa. Y él dice, oye, pero es que donde hay platino puede que haya diamantes. Y entonces él cuenta eso y dice, a lo mejor os traigo diamantes. Y él dice, vale, pues vete. Y le mandan, ¿ves? Donde había depósitos de oro y platino, en Sudamérica él había visto que había diamantes. Dice, si hay diamantes en un sitio, si hay oro y platino en un sitio, hay diamantes, pues si aquí si has encontrado platino y oro sabemos que tienes, pues a lo mejor hay diamantes también. Y se lo pone como reto, y Cancrín le llega, pero le dice, pícaro, tú solo puedes ir a cosas científicas y comerciales. No puedes hacer ningún comentario sobre la sociedad rusa y menos sobre la servidumbre. Y ya sabemos lo que has hecho con España, a nosotros no la juegas. Vale, pues él se va por toda la estepa y conoce todo y le encanta, y ve a antílopes corriendo, serpientes, faquires, conoce al abuelo de Lenin y conoce a un polaco que tenía su primer libro. O sea, que él se lo pasa en grande. Y está unos cuantos meses y veis un viaje de la leche que hace. Mira, hasta aquí era el viaje. Y él dijo, no, yo quiero ir más para allá. Y este trozo lo hizo sin decirse a nadie. Y mirad que estaba controlado, que en cada punto rojo había un montón de funcionarios esperándole y anotando todo y llevándose todo otra vez a Moscú, porque los rusos sí sabían hacer las cosas, no como nosotros. Pero ahí se le escapó, no pasó nada. Entonces, cuando llega a San Petersburgo, había recorrido 16.000 kilómetros, había pasado por 658 estaciones de postas y había utilizado 12.000 caballos. Por eso digo que la ecología pues hay que ponerla en su momento. Eso sí, entregó los diamantes y no dijo nada de esos siervos rusos que tenían metidos en Siberia. No, ahí no pasaba nada. Lo último destacado de esto es la cruzada magnética. Él, cuando va por toda Rusia, dice, ¿va cambiando el magnetismo por aquí? Va cambiando. Entonces el magnetismo tiene que ver con la Tierra o tiene que ver con algo más. Y dice, tenemos que hacer una cadena de puestos de observación para que podamos estudiarlo mejor. Y entonces intenta convencer, y al final lo consigue, y por eso se llama la cruzada magnética, que es de Humboldt, Gauss y hay otro, Weber, que lo que hacen es una red de observatorios, con más de 23 observatorios, que crean y que estudian y que sacan las consecuencias de que el magnetismo tiene una gran influencia del Sol. Por último, son 30 años, pero esto es más rápido.
Se vuelve a Berlín y ya para siempre. Ya tiene una edad, es verdad que tiene 60 y tantos, hoy en día no, pero en aquel momento 60 y tantos es una edad muy importante. Además se muere Goethe, se muere su hermano, se había muerto su cuñada, digamos que ya no tiene esa alegría, ya le cuesta todo. Él, es verdad que intenta llevar una vida científica, pero bueno, él no quería dejar en ningún momento nada, lleva una relación con la corte bastante importante, porque depende de ella, aunque morirá bastante pobre. Y redacta su libro Estrella Cosmos, que tiene 5 partes y que os animo, bueno, a que lo leáis quizá no, pero que es una obra clave de la naturaleza, donde intenta reflejarlo todo y que quería, aparte de otros muchos libros que hace, como ensayos sobre la Nueva España, sobre Cuba, tal, pero este es el más destacado, donde intenta aunar todos los conocimientos del momento en la naturaleza. Aquí, bueno, es verdad que cuando hizo esto, hizo un libro de la leche y todo el mundo lo alaba, todo el mundo. Veis que el Metternich, la momia de sarcófago, dice, solo él era capaz de una obra como esta. O Edgar Allan Poe, que dedicó su última obra a él, o Darwin, que quiere hablar con él porque le parece fascinante lo que ha escrito. Entonces ya en los últimos años le está cuidando su criado y la mujer y están en la casa, que al final le ayudan, nadie sabe de dónde está pagando porque la verdad es que tiene problemas, graves problemas financieros. Pero bueno, más o menos consigue ir viviendo, tiene un derrame, sobrevive más o menos, y ya el 6 de mayo del 59 dice, se supone, porque todo el mundo, esto es famoso, tiene que dar una frase antes de morirse, en vez de decir ¡ay, qué dolor! Pues dice, qué gloriosos son esos rayos de sol, parecen un reclamo del cielo a la tierra, y 2 horas después muere. La familia se encarga de todo lo demás y es que él deja escrito en su testamento que la familia von Seifert se quede con la casa y es que todo esto es muy raro y esto a los von Humboldt de su hermano no les gusta nada. Y de hecho pide que Johann, el mayordomo o amigo íntimo, le entierren en Tegel con él y con su familia. Y eso le llega a su familia a que no le hace ninguna gracia. Por eso quería destacarlo. Y Charles Darwin, que va a conocerlo cuando está mayor y dice, es que no me deja hablar. Es que no me deja hablar, claro. Alexander ya está muy mayor, viene Darwin, que era un jovencito, que es su gran heredero, y quiere contarle cosas y hubieran podido entablar un debate y aprender juntos, pero Alexander lo que se hizo fue hablar. Y los dice que qué lástima. Eso sí, para Darwin se lleva sus libros en el Beagle y para él es toda una referencia. Yo esta charla me gusta dedicársela a mi padre porque cuando la estuve preparando, él falleció justo antes de darla la primera vez y aunque la voy cambiando mucho, pero me quiero dedicársela a él. Y por poner una nota de humor, pues en los pingüinos de la raza de Humboldt, pues se adoptaron un polluelo, pero es que les metieron, tenían pingüinos, hombres, y metieron pingüinas mujeres o hembras, las echaron del grupo y al final les pusieron huevos, hicieron una especie de crianza con los huevos y eran pingüinos que todo apunta a que desde luego muy heterosexuales no eran. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, lamento haber ido rápido, pero es que es una vida tan apasionante que es imposible contarla en 1 hora y cuarto como he hecho. Gracias por todo.